Hermano, ¿ha estado triste usted cuando ha estado en procesos que ha pecado? ¿Te pones triste o no? ¿Cierto? Nos ponemos tristes. Perdemos el gozo. Perdemos el gozo. Pero hay una tristeza más según la Biblia, los sufrimientos humanos. La tristeza por el sufrimiento humano. En la salud. Por ejemplo, te enfermaste o se enfermó un familiar. ¿Te pone triste o no? O de repente andas con los dolores del cuerpo. ¿Estás triste cuando te duele algo del cuerpo? ¿No? Te duele una pierna, la espalda, la cabeza. ¿Te pone triste o no? Entonces tenemos la tristeza por problemas de salud. Tenemos la tristeza por problemas de las relaciones interpersonales. ¿Cuál es esa? El engaño, la traición, cuando hablan mal de ti, el menosprecio. ¿Sí o no? Las tristezas de las relaciones familiares, por ejemplo, un hijo se portó mal, un papá se portó mal con el hijo, ¿trae tristeza o no? O de repente la esposa o el esposo se separaron, ¿trae tristeza o no? ¿Cierto? Entonces hay cosas que traen tristeza en las relaciones familiares. Pero también está en las emociones. Por ejemplo, la soledad. ¿Traerá tristeza la soledad o no? La frustración, los miedos, los temores, ¿traerán tristeza o no? Entonces se da cuenta que hay un mundo amplio de tristezas por parte de solamente estar en este mundo, de ser humanos. Entonces estamos expuestos a vivir ciertos matices de tristeza. Podemos tener una semana muy buena o días buenos y de repente podemos entrar en una tristeza por algo emocional, de repente podemos estar bien y podemos entrar en una tristeza por algo de relaciones interpersonales, o podemos entrar en momentos de tristeza porque estoy pecando, cometiendo algún error, o simplemente porque me estoy arrepintiendo, estoy triste porque quiero buscar de Dios y estoy muy lejos. Entonces yo tengo que entender que todo eso está en mí. Todo eso está en mi vida. Pero no solamente, hermano querido, están los tipos de tristeza, sino que también están los tipos de sufrimiento que generan esa tristeza. Por ejemplo, el tipo de sufrimiento por causa del pecado y del mundo caído. Y ese es triste porque es una realidad que no podemos evitar. Es una pregunta que no tiene, o sea, tiene respuesta, pero es una pregunta sin terminar. ¿Por qué el mundo es malo? ¿Sí o no? ¿Por qué las cosas son así en el trabajo? ¿Por qué las cosas son así aún en mi familia? ¿Y por qué las cosas son así dentro de todas las relaciones? ¿Por qué son así las cosas? No deberían ser así. ¿Por qué mi hermano me traicionó? ¿Por qué mi hermano no me quiere? ¿Por qué este primo es así? ¿Por qué esta persona es así? ¿O por qué en el trabajo son tan envidiosos? ¿Por qué pasan estas cosas? Es simplemente porque somos un mundo caído. Desde que Adán desobedeció a Dios, el mundo cayó. Y dice la Escritura en Romanos que por cuanto por uno entró el pecado, ¿qué entró? El pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Son todos constituidos pecadores. Entonces, el niño que está naciendo ahora en esta tierra nace pecador. El niño que está naciendo ahora en este mismo momento ya nace bajo esa condición pecaminosa. Y por más que quiera ser libre no puede, porque la única manera de ser libre de esa condición es a través de Jesucristo. Y el tema es que mientras más lejos de Cristo estamos, más caídos estamos. Y de repente nosotros en la iglesia, esa palabra me salió bien chilena, arrepente. De repente nosotros, hermanos, en la iglesia nos alejamos tanto de Dios. O a veces nos pasa algo, pensamos que estamos tan cerca de Dios y que estamos tan bien. Y la verdad no lo estamos. ¿Y qué pasa con eso entonces? Lo que pasa es que mientras más lejos, más caído. Y más sufrimiento. ¿Para quién? Para mi propia vida y para el entorno. Porque si yo estoy lejos de Cristo, yo voy a actuar de una manera incorrecta. Voy a andar en la carne. ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne más básicas? Dice borrachera, idolatrías, pleitos, enemistades. Y dice que eso es andar en la carne. Y el apóstol Pablo se lo dice a Gálatas, una iglesia que estaba en la carne, pero era porque estaban caídos. Estar en la carne es estar caído, pero cuando yo estoy en el Espíritu, tengo paz, tengo amor, tengo gozo, eso es lo que dice la Escritura. Pero qué tremendo es poder entender que hay cosas que nos pasan en el trabajo, un alegato, una situación, simplemente porque la persona está caída. Está discutiendo a veces hasta con un demonio.
con gente poseída por espíritu. Entonces mejor atarlo y echarlo fuera. Te reprendo en el nombre de Jesús, al fuera. Entonces, ¿qué necesitamos ante un mundo caído? A Cristo. Necesitamos hablar de Jesús. Necesitamos predicar a Cristo. Pero el tema es que tú vas a sufrir ciertas cosas en este mundo caído porque el mundo está caído. Tienes que entender eso. Te van a pasar ciertas cosas con tu familia porque si no se entregó a Cristo está caída. Y aunque se entregan a Cristo a veces igual pasan cosas. Porque siempre falta un poco más. En el trabajo te van a pasar ciertas situaciones. Aún en la iglesia te pasarán ciertas situaciones. Porque tienes que entender que estamos en un mundo caído. Y los que están caídos son las personas. Las personas. Por eso necesitamos a Cristo. Pero hay otro tipo de sufrimiento que es el sufrimiento por causa de la disciplina de Dios. Cuando Dios te disciplina, tú sufres. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el mundo está caído, tú sufres porque hay gente que te tiene mala sin previo aviso. Por nada te tiene envidia, por mala te pueden hacer cualquier cosa. Por dinero, por amor, por traición te pueden hacer cualquier cosa. Pero también hay sufrimiento cuando Dios decide disciplinarte. ¿Sabes que Dios es como un padre que disciplina? Todo buen padre debe disciplinar a su hijo. Todo buen padre no debe tener temor de disciplinar. Pero Dios disciplina. Y cuando Dios disciplina, hermano querido, Él puede matar por disciplina. ¿Sabía usted? Él puede matar. Y hay un caso en la Biblia de David cuando él se llegó a Betsabé. Dice la escritura que David estaba mirando por el balcón, vio a Betsabé, la mandó llamar. Y Betsabé también la trajo a David seguramente. Y tuvieron un hijo. Quedó embarazada Betsabé. Quedó embarazada. Y David mandó llamar a Joab. Y mandó a Urías a buscarlo para que estuviera con su señora. Pero después, como él no quiso y se quedó ahí, lo mandaron al frente de la batalla y prácticamente lo mataron. Prácticamente lo mataron. Y luego David tomó a Betsabé y tenían un hijo. Pero vino Dios y le dijo a David que ese hijo iba a morir. Iba a morir porque él había pecado. ¿Y qué hizo David? Levantó 7 días de ayuno, 7 días de oración, pero ya Dios había hablado. Cuando Dios te quiere disciplinar, hermano querido, y si Dios lo dice, aunque ayune, ore, patalee, haga un berrinche, Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y Dios está dispuesto a matar por corregirte. Porque una persona que muere, como en el caso de Urías, va a la presencia de Dios. Pero tú estás en esta tierra y cuando Dios tiene propósitos, Dios corrige fuertemente. Y Dios tenía propósitos con David. Y Dios también tenía propósitos con Betsabé, porque mire, imagínense que después David toma a Betsabé y se quedan como juntos, como matrimonio, y el que nace después es Salomón. Salomón. ¿Cómo puede ser que Salomón sea hijo de Betsabé? Por eso es que todos estaban en contra de Salomón y no querían que fuera rey, porque sabían la historia. Sabían la historia de que Salomón era hijo de Betsabé, y cómo iba a ser rey el que era hijo de Betsabé, que había matado a Urías. No puede ser, tiene que ser Adonías. No, tiene que ser Adonías. Y levantaron todo un complot contra Salomón para coronar a Adonías. Pero antes de Adonías quisieron que fuera Absalón. ¿Cómo va a ser? No, es Absalón, y Absalón se autoproclamó el rey. Después Adonías se autoproclamó el rey. Pero era Salomón. Entonces yo quiero decirte que Dios tiene una mirada diferente muchas veces de la perspectiva que tienen los hombres, pero aún así disciplinó a David. Entonces en tu mirada, muchas veces tú no entiendes que Dios te está disciplinando, te está cortando ciertas relaciones, te está quitando cierta gente del camino, te está cortando ciertas personas. A lo mejor puede hasta matar a un familiar por haber hecho ciertas cosas. A veces uno no sabe. A lo mejor te saca de un trabajo, a lo mejor te quita los negocios, a lo mejor te quita la salud por disciplina. La disciplina del Señor es la menos entendida, pero trae sufrimiento, trae tristeza. El sufrimiento también para crecer en fe. ¿Sabe usted que a veces esos mismos sufrimientos que son producto de la desobediencia a veces? Recuerde que Jesús dice en la Escritura que por lo cual sufrió y fue obediente, aprendió obediencia. Hasta nuestro mismo Señor Jesucristo, Él obedeció en el sufrimiento. Con su sufrimiento obedeció, es decir, creció en fe. Y hay un texto que está en Romanos 3 que dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia,
la perseverancia entereza nuestro carácter y la entereza del carácter provoca esperanza. Entonces cada vez que vivimos sufrimiento, Dios está trabajando en nosotros. No le tengas miedo al sufrimiento porque Dios está trabajando en ti. Y usted puede decir, bueno, y esta no era una palabra de cambiar el lamento en danza, la tristeza en alegría. Sí, pero primero entendamos un poquito la tristeza, entendamos un poquito el sufrimiento. O los tipos de tristeza o los tipos de sufrimiento para ver qué es lo que Dios tiene que cambiar en mí o lo que yo tengo que cambiar en Dios. Porque si yo soy muy plano o muy parejo, no voy a entender los distintos perfiles. Tengo que entender los perfiles de las cosas que yo creo que Dios va a cambiar en mí. Entonces, Primera de Pedro 5:10 dice, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. ¿Cuánto? Un poco de tiempo. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccione, os afirme, los fortalezca y los establezca. ¿Qué hace Dios cuando tú sufres? Te está haciendo crecer. Te está haciendo crecer. No le hagas quita el sufrimiento porque Dios te hace crecer. ¿Y qué hace el Señor? Él te perfecciona en tu sufrimiento. Las cosas que están imperfectas, las cosas que no están terminadas, Dios las trabaja en tu corazón, en tu carácter, en tu conducta. Él te afirma cuando piensas que no vas a sostenerte, Él te sostiene. Cuando tú piensas ya hasta aquí nomás llego, Él te sostiene. Pero no solo eso, sino que Él te fortalece, es decir, no tengo ninguna fuerza, estoy totalmente cansado, totalmente agotado, no busco más al Señor, no quiero más, y de repente viene Él y te fortalece, y estás con nueva fuerza una vez más, y dice, no sé qué pasó, estaba totalmente rendido, pero el Señor me dio nuevas fuerzas para buscarle, nuevas fuerzas para seguirle, yo voy a seguir adelante. A lo mejor querías dejar, no sé, el matrimonio, el emprendimiento, el trabajo, la iglesia o el ministerio, y viene Dios y te da nueva fuerza y te dice, sigue adelante. Te fortalece las emociones, te fortalece el espíritu, fortalece tu cuerpo. Eso hace el Señor. Amén. Y dice que Él te establece. ¿Qué es establecer? Cuando Él decide colocarte en una posición. Yo siempre digo eso aquí en la iglesia. No es el hombre que levanta en la iglesia ni en ningún lugar, es el Señor que levanta. Dice que levanta al humilde por sobre el orgulloso. Y dice que levanta al pobre del muladar y lo pone en silla de príncipe. Entonces el que levanta, el que exalta es el Señor. Pero tienes que pasar por el sufrimiento. Amén. El mismo rey David antes de ser rey pasó mucho sufrimiento. El mismo rey David antes de ser rey, para los que no saben la historia, su mamá parece que era una mujer ramera, una mujer que no tenía una familia, sino que trabajadora sexual, porque esa es una profesión antigua o un oficio. Y por ahí, por eso es que Isaí, su papá, al parecer lo tenía escondido. Cuando vino Samuel, como que David no era parte de la familia, ¿me entiende? Como que estos son mi hijo, pero este no. Pero igual era hijo de Isaí. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo no sé si usted está comprendiendo que Dios tiene planes con los que nadie tiene planes. Dios tiene planes con aquellos que los demás menosprecian. Dios tiene planes con aquellos que tú no aprecias, con aquellos que tú no valoras. Dios tiene planes con los desechados, con los olvidados, con aquellos que están lejos, con aquellos que dicen, no, estos no son de mi familia. No, ese no va a ser. Con todos los que dicen, no, ese no va a ser, con eso Dios tiene planes. Entonces si te despreciaron, si te rechazaron, si te menospreciaron, gloria a Dios, porque estás en la posición correcta para que Dios haga algo contigo. Deja de siempre andar queriendo la aprobación de todos, que todos te mimen, que todos te hablen, que te halaguen. No, deja que te menosprecien, que te rechacen, vívelo y entiende que es Dios que está mirando del cielo y que está diciendo es verdad, lo tienen menospreciado, lo tienen rechazado, lo tienen olvidado, pero yo tengo un plan, yo tengo un propósito. A ese pastorcillo que está cuidando 7 ovejas, a ese pastorcillo que está ayudando que no se los coman los leones ni los osos, a ese yo lo voy a hacer rey. No a los otros cachetones, sobrados, quebrados, que andan con ropa de marca, que andan con ropa real, que ya son soldados, a eso no los voy a usar. Ellos no van a ser el rey. Mire qué tremendo. Pero yo me imagino que David en ese día él dijo, oye, viene Samuel a la casa, están preparando un asado, yo me tengo que ir a trabajar. Oye, mira, todos se están vistiendo bien. Mi viejo le compró ropa de marca a todos, mira, con buenos trajes.
Vino el peluquero, le hizo trenza todo. Y yo acá, todo chascón, no me baño en 3 días, cuidando ovejas. Me queda solamente tocar el arpa. Y ahí lo mandó a buscar el Señor. ¿Hay alguien más? ¿Tiene alguien más? Sí, hay uno que está por allá, tráelo. Y cuando llegó a ese, el Señor lo ungió. Derramó el aceite. Pasaron años para que se cumpliera el propósito, pero a ese Dios lo ungió. Entonces, hermano querido, yo quiero decirte algo de parte de Dios. Hay ciertos sufrimientos que son necesarios. Hay ciertos sufrimientos familiares que son necesarios. Pregúntale a su hermano, ¿estás sufriendo en la familia? Dígale sí o no y respóndale, es necesario. Es necesario esos ciertos sufrimientos. Pregúntele, ¿estás sufriendo en el trabajo? Coopere con la palabra, disfrute la palabra, disfrútela. No diga, oh, qué pesado está haciendo ya, esta cuestión no me gusta. No, disfruta la palabra, métete y gózate y pregúntale, ¿estás sufriendo en los estudios? ¿Estás sufriendo en el trabajo? ¿Dónde estás sufriendo? A lo mejor tú estás sufriendo aquí en la iglesia. Es necesario. Es necesario porque Dios te va a dar un crecimiento y Dios te va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Dios te va a sorprender. Entonces el sufrimiento por causa de la disciplina, pero estamos en el sufrimiento que hace crecer tu fe. Y el sufrimiento como experiencia humana ya lo hemos visto. Amén. Yo quiero centrarme en este día, hermano querido, en un sufrimiento que tuvo David. Quiero centrarme en ese capítulo, es el capítulo 51 del Salmos. Porque ese es un sufrimiento que él tenía por causa del pecado. Y como dije al principio, quiero por favor que no piense que esta palabra es para otro, sino que esta palabra es para usted mismo. Y también es para mí. Cuando yo la preparé, esta palabra es para mí primero, yo la medité, la seguiré meditando y seguramente cuando esté predicando Dios me seguirá hablando, pero también es para ti. No pienses en otra persona, es para ti. Amén. Salmo 51, le voy a leer ese salmo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Qué hermosa palabra. Mire, lo primero que quiero compartirle aquí es que este salmo, David lo relata, o se supone que este salmo es dicho después que viene el profeta Natán a hablar con
con David. Entonces, después que el profeta Natán viene, se supone que David entra en esta reflexión. Estamos hablando de la tristeza que genera el pecado, ¿cierto? Y el proceso para arrepentirse de ese pecado o de ese error. Y este es el proceso. Número 1, David pide piedad y misericordia a Dios. ¿Qué pide? Piedad y misericordia. Dios conoce el carácter de Dios. Dios es misericordioso y es piadoso. Y Él está pidiendo misericordia. ¿Por qué? Porque Él ya sabía que Betsabé había quedado embarazada y ya tenía la palabra de sentencia del hijo. Entonces está tratando de convertirse a Dios. Y ahí, ¿qué pide David? Borra mis rebeliones. ¿Por qué? Porque lo que hizo David fue rebelarse en contra de Dios. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado que como que quieren hacer cosas en contra de Dios y de repente como que se da cuenta que se está equivocando y usted dice, no, está mal lo que estoy haciendo? Está mal lo que estoy haciendo y de repente tú quieres hacer algo que no deberías hacer y como que te das cuenta y como que reaccionas, no, está mal lo que estoy haciendo. Pero si lo llegas a hacer, es rebelión. Pero David se rebeló. David se rebeló y dice, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. ¿Qué provocó la rebelión en David? Dice, lávame más y más ¿de qué? De mi maldad. Escuche bien. Esa palabra maldad es iniquidad. La iniquidad está en cada uno de nosotros. Hay ciertas cosas que se llaman iniquidad, maldad dentro de nosotros. Tú tienes que entender que somos una condición pecaminosa y caída. Tú puedes estar buscando a Dios, puedes amar a Dios, pero puede venir una lucha interna dentro de ti y como que te quiere llevar por el camino de la maldad. Por el camino de la maldad. La iniquidad está dentro de cada uno de nosotros. Y son las inclinaciones a lo malo. Hay algunos que son inclinados al alcohol, otros son inclinados a la droga, otros son inclinados a la delincuencia, otros son inclinados al adulterio, la lujuria, al mundo de los juegos, ¿cierto? Hay tantas cosas malas dentro del hombre y hay tantos espíritus oprimiendo, ¿cierto? Que la iniquidad está dentro y Él dice, lávame de mi maldad, más y más. Es decir, que nosotros podemos ser lavados de nuestra iniquidad. Sí, podemos ser lavados. Podemos ser limpios de nuestra iniquidad, pero tenemos que reconocer que son rebeliones. Tenemos que reconocer que hay maldad. ¿Sabe cuál es el gran error de nosotros? Que llevamos mucho tiempo en la iglesia a veces y pensamos que no tenemos nada malo. Y sí hay cosas malas dentro de nosotros. Sí hay cosas que nos pueden llegar a hacer pecar. Sí, es verdad, hay cosas que nos pueden llegar a hacer pecar. Pero tú te tienes que preocupar de tus cosas que te pueden hacer llegar a pecar. No de los otros que pueden pecar, porque cuando te preocupas del otro te dejas de preocupar de ti. Y cuando comienzas a hablar del otro que pecó, que hizo algo malo, te conviertes en juez. Y pierdes el lugar de misericordia, porque Dios es misericordioso, te quiero decir. Puede que se haya equivocado a alguien, pero Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar. Puede que haya alguien pecado, como le pasó al mismo David que pecó con Betsabé, pero después tienen un hijo y Salomón es rey. Y es como que Dios está diciendo, ya bueno, ahora yo los perdono, porque Dios perdona todo. El único pecado que no es perdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero de ahí, homicidios, robos, todas las cosas Dios puede perdonar. Amén. Yo sé que algunos por ahí piensan que no. Yo sé que por ahí algunos tienen sus pecados que son marcantes en la gente, ven, pero a veces tú ves el pecado en otro y eso se llama proyección de ti mismo. A veces tú estás proyectando tu maldad en el otro. No, cuidado, ten cuidado con eso porque es peligroso. No proyectes tu maldad en el otro, porque eso te puede alcanzar a ti. Porque recuerde, la palabra dice, con la vara que mides serás medido, con el juicio que juzgas serás juzgado. Entonces lávame más y más. ¿Podemos ser lavados de esa maldad? Sí. Y dice, límpiame de mi pecado. ¿Podemos ser limpios del pecado? Sí, pero escuche bien, Él llegó a un extremo de pecar y equivocarse, y nosotros a veces llegamos a extremos de pecar y equivocarnos. Pero cuando Él dice, lávame de mi maldad, eso es una constante permanente. Nosotros constantemente tenemos que estarnos lavando del pecado y de la maldad. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestro devocional diario. Cuando tú vas a los pies de Jesús en la mañana, si puedes en la mañana, o al mediodía, o en la noche, tú lo que estás diciendo, Señor, lávame de mi pecado, lávame de mi maldad, quita de mí todas las rebeliones para no pecar contra ti. Yo me acuerdo que tiempo atrás fui a orar con el pastor Éxito
Y yo años atrás decía, ¿cómo orará este viejo? Y quería orar con él. Decía, Señor, un día yo pueda ir a orar con él. Y el pastor Éxito se supone que una persona que ya en el ministerio tuvo un cierto trabajo, logró cosas, se lo traspasó a su hijo. Y la oración que él tenía era, Señor, ayúdame a no pecar, a no equivocarme contra ti. Lava mi corazón, ayúdame a caminar en santidad, en rectitud. Y yo encontré bonito y dije, qué bueno, por eso Dios lo ha bendecido a él. Entonces, hermano querido, la mayoría de los pastores que conozco tienen esa oración, y de los hermanos que han permanecido por años tienen esa oración, y yo te quiero pedir que incluyas esa oración en tu vida. Señor, lávame de mi pecado, lávame de mi maldad, borra mis rebeliones, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, porque te necesito. No te creas justo, no te creas bueno, no te creas tan santo, porque tan santo no eres. Porque mientras más usted se cree santo, más lejos de Dios está, porque no lo necesita. Mientras más bueno te crees, más errores puedes cometer, porque tú no puedes ser más bueno que Dios. Y Él dice, todos somos pecadores. Y Él dice, son todos pecadores. Y si no confesamos que somos pecadores, más encima somos mentirosos. ¿Se da cuenta? Pero Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para hacernos libres, y que entendamos que la libertad en Cristo está en que constantemente nos estemos lavando. Dígale a su hermano, tienes que lavarte de tu pecado y de tu maldad. Dígale más fuerte, lávate de tu pecado y tu maldad, porque te he visto más o menos estos días. Cuando alguien ve a otro, cierto, que está en una actitud que usted considera que a lo mejor no es muy buena, si tiene confianza, usted le puede decir. Nunca le digas a otro lo que tú podrías decirle a alguien que tienes confianza. Porque cuando tú le dices a otro es cagüín. Pero cuando le dices al que tienes confianza, es sinceridad, es amor, es aprecio. Y si por último no te atreves a decir, arrodíllate, ora por esa persona que aprecia, ora por esa persona que ama, y dile, Señor, lávalo, límpialo. Amén. ¿Sabes lo que me conmueve a mí? A miles de personas que están hablando mal, por ejemplo, de los pastores que Dios está usando. Por ejemplo, los más conocidos que usted ha escuchado quizás, Casiluna, o el mismo Maldonado, o la esposa que se separó, y todos hablando mal, escribiendo cosas. Pero desde el día que ellos tuvieron su situación, yo empecé a orar por ellos. Señor, ayúdalo, ten misericordia. ¿Sabe por qué? Porque yo sé, porque he vivido experiencias que es difícil esos procesos. Y más cuando son gente más conocida, que todo el mundo los conoce, todo el mundo habla mal. Todo el mundo habla mal. Entonces, tu oración es más poderosa en el mundo espiritual que una crítica, una acusación o un cagüín. Por eso, lávame, Señor, lávame. Límpiame más y más de mi pecado y de mi maldad. Y eso lo hizo David. Y lo lindo es que él después dijo, porque yo reconozco, verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué estaba haciendo entonces David? Reconociendo. Necesitamos reconocer que nos hemos rebelado. Necesitamos reconocer en qué momento nos equivocamos. Si queremos sacar esa tristeza, si queremos que la tristeza del pecado se convierta en gozo, necesitamos reconocer, Señor, ayúdame en qué me equivoqué, porque a veces no nos damos cuenta. A veces es un punto ciego, a veces es algo que no estoy viendo, no me estoy dando cuenta. Entonces, Señor, ayúdame a reconocer mi pecado, mi maldad. Señor, y David dice, ahora yo lo estoy reconociendo, porque vino Natán y le habló. Todos piensan que Natán vino y lo acusó. Tú aquí. No fue así, Natán no. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo está reconociendo, ¿para qué? Para que Dios sea reconocido por justo en su palabra y tenido por puro en el juicio. Porque tú tienes que entender esto, mire. En el cielo, una figura del cielo es como un tribunal. Entonces, cuando tú cometes un pecado, un error, hay un abogado que se llama Jesucristo. Y hay acusadores. El acusador siempre es el diablo. Siempre el enemigo, cuando tú pecas, tiro, ¡pum!, te va a acusar. Y en eso también toma gente. Y el Señor también toma gente como intercesor y como abogado para interceder y orar por ti. Entonces, en un conflicto usted siempre va a tener gente que va a estar siendo tu enemigo
Y siempre va a tener gente que va a estar intercediendo por ti. Pero va a estar el trono de Dios. Y el juicio de Dios siempre va a ser justo. Escuche bien, el juicio de Dios siempre va a ser justo. Y va a ser puro. ¿Quién vence en ese juicio? El que reconoce su pecado. Porque Jesús ya venció el pecado. Jesús ya venció el pecado. Y David está diciendo, yo reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, está delante de mí. Tu juicio es puro, tu juicio es justo. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos conciencia de ese tribunal. Y vamos para adelante nomás, y vamos pecando, nos vamos equivocando, o vamos acusando a otro, y vamos levantando acusaciones, y no saben que el otro también tiene su abogado. El otro también tiene su abogado y lo va a defender. Por eso es que el Señor dice, si hablaron de ti, si te hicieron mal, bendícelos. Ora por ellos, ayúdalos, no te vengues. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo daré el pago. Y Dios va a ser tu vengador. Dios va a ser tu vengador. Dios va a dar el pago. Amén. Diga conmigo, el Señor es mi vengador. No me voy a vengar de nadie. Voy a bendecir a mis enemigos. Voy a orar por ellos. En el nombre de Jesús. Pero mire lo que dice la Escritura. El verso 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, ahí se da cuenta que hay un antecedente familiar de iniquidad. Mi madre me concibió en un pecado. O sea, yo fui concebido en una relación ilícita. Yo fui hecho fuera de. Y yo necesito, Señor, y yo entiendo que por eso hay cosas que me pasan. Entonces, la madre de David y el padre de David lo gestaron en una condición ilícita. Y al parecer David está orando y está diciendo, eso es lo que me hace tener estas ciertas inclinaciones a lo malo. ¿Entiende? No sé, yo se lo explico de esta manera. Mi abuelito tenía 35 años cuando murió. Alcohólico, lo echaron en el campo, en uno de esos pozos que eran por la orilla del camino. Ahí murió mi abuelo. Y mi viejo, cuando yo tenía noción, era así como mi viejo tenía problemas con el alcohol. Y había una línea de iniquidad, de maldad en nuestra familia con relación al alcohol. Y cuando yo tenía ya 13 años ya andaba tomando. Pero de aniñado nomás, porque andaba con los demás y tomaban, entonces era lo del momento y después ya eso fue una conducta hasta que llegué a Cristo. El momento que yo me descargué, salí de la iglesia con 11 años o 12 años, hasta los 19 que volví, en ese tiempo yo bebí. Pero Dios me rescató de esa línea de maldad, de esa inclinación a lo malo. ¿Se da cuenta? Todos tenemos una cierta inclinación a lo malo por algo, pero tenemos que vencerlo en el nombre de Jesús. Y aquí David está siendo profundo, está diciéndole, Señor, es verdad, en pecado me concibió mi madre, es verdad, yo tengo lucha, es verdad, yo estoy complicado, sí es verdad, pero yo estoy reconociendo que me equivoco. Yo estoy reconociendo mis pecados, estoy reconociendo mi maldad, está delante de ti. Está en el tribunal David, está en el tribunal de rodillas, está en el tribunal clamando. Y dice, y aquí viene lo lindo, mire, he aquí, tú amas, colócame el verso 6. ¿Qué dice el verso 6? He aquí, tú amas a los cagüineros que dicen cosas y lo sacan para todo el mundo. ¿Sí o no? ¿No? He aquí, tú amas a los acusadores que ven a algo en alguien y lo... He aquí, tú amas la verdad. Diga conmigo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Porque cuando uno se está equivocando, lo que menos la persona quiere es que lo expongan. ¿Sí o no? Usted no quiere esos programas de farándula que te expongan. Tú no quieres un hermano que te exponga en la iglesia. Tú no quieres un discipulador que te exponga. Tú no quieres eso en la iglesia. Entonces yo le doy un consejo a todos los hermanos. No expongas a nadie. No hables de nadie. Y si tú ves a alguien en algo y si tienes la cercanía, habla con él. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Mire, la Biblia dice, con misericordia
misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero en lo íntimo, no es con juicio y condenación, porque el juicio y la condenación no cura, no sana, hiere. Por eso que hay mucha gente que salió de la casa de Dios porque se sienten juzgados y condenados. Nunca quiero yo juzgarte, hermano. Nunca quiero condenarte. Y por eso algunos a veces piensan que este no lo juzga, no le dice nada. No está ninguno de nosotros a juzgar a nadie. Sí, podemos corregir con misericordia y verdad. Podemos decir las cosas. Pero está en la persona si quiere el cambio o no lo quiere. En los pastores que están aquí también es así, ¿cierto? En los discipuladores que están aquí igual. ¿Cuántas veces te ha tocado discipular a alguien y no escucha y todavía es difícil? Pero hay que tener misericordia. Porque dice la Escritura que si tú ves a alguien en alguna falta, tú que seguramente te crees más espiritual, ve con misericordia y humildad. No sea que tú seas tentado en lo mismo. Si es que es pecado. Porque a veces tú estás mirando cosas que ni siquiera son pecado. ¿Sí o no? A veces estás mirando actitudes, comportamientos o gestos y eso no es pecado. Hay que tener cuidado entonces aún hasta con la verdad que yo pienso que tengo de alguien. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Escuche bien, el secreto para arrepentirse, ¿sabe lo que es? El comprender que te equivocaste. Si tú haces comprender a la persona que se equivocó, va a tener sabiduría esa persona. Pero si tú le discutes, le peleas, la confrontas, la expones, lo único que vas a hacer es que lo va a enojar. Lo va a enojar y se te va a alejar de ti. Y se va a alejar de Dios. Pero si tú vas con misericordia, si tú vas con verdad, si tú vas en amor, si tú vas en humildad, así fue Natán. ¿Sabe quién era Natán? Natán era alguien cercano a David. Dice que compartían juntos. Dice que de repente se iba para la casa de David con Natán y llegaban a la casa conversando las cosas de Dios y después ya, nos vemos. En una ocasión David le está contando los planes a Natán porque eran amigos y dice, mira, tengo ganas de construir la casa de Dios, y le comienza a decir los diseños y las cosas. Y Natán, como era amigo de David, le dice, bueno, está muy bueno tus planes, te va a ir bien. Y se va para la casa y el otro día el Señor le habla y le dice, no, mira, dile esto a David. Y va, al otro día va y le habla y le dice, oye, mira, tú me contaste tus planes el otro día, pero recibí una palabra de Dios para ti. Sí que, y le cuenta. Porque eran cercanos. Podía llegar, podía comer con él, podía compartir con él. Entonces, valora con la gente que puedes comer, con la gente que tienes cercanía, los que te pueden hablar las cosas de parte de Dios y que tienen una amistad. Valora eso, ¿sabe por qué? Porque Natán era un amigo de David, pero la Biblia dice que era profeta. Entonces tú no sabes el profeta que puede estar en tu mesa, y si tú lo reconoces que tiene una gracia especial de Dios, o tu discipulador que a lo mejor puede estar ahí comiendo contigo a veces una once y te puede decir, mira, cuidado con esto, en esto te vas a equivocar, en esto otro te estás equivocando, porque a veces es claro el error. No lo desvalores. Entonces el secreto es lo íntimo. Ahí David comprendió, dijo, verdad, me equivoqué. ¿Sabe por qué no lo comprendió? Porque el pecado ciega. El pecado ciega. El pecado te pone una venda en los ojos espirituales. Entonces se necesita mucha gracia de Dios para hacer comprender sabiduría. Por eso que dice la Escritura que si tú haces volver a alguien del error de su camino, salvas de la muerte un alma y cubres multitud de pecados. Miren, Natán, al estar con David y aconsejarlo, ¿cuántos pecados no cubrió de lo malo que él hizo? Mucho. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que tiene pecado? ¿Cierto? ¿Hay alguien aquí que habrá cometido un error y está triste por ese error que cometió? ¿Y que no sabe cómo salir de eso? Y tú reconoces ahora y dices, sí, me equivoqué, estoy pecando. Me estoy alejando de Dios, me siento triste por eso. Bueno, esa tristeza esta noche se va a convertir en gozo. Porque mire lo que dice después. Mire lo lindo que dice después. Purifícame 7, purifícame como hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Verso 8, ¿qué dice? Todos juntos, 1, 2 y 3. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué dice hazme oír gozo y alegría?
Porque si bien es cierto él había pecado, si bien es cierto él había suplido una cierta necesidad, había creado un plan y le resultó, él no estaba alegre. Él no estaba alegre con lo que pasó. Porque Urías Eteo era uno de los valientes de David. Era uno de los que él había conocido. No estaba contento con lo que él había hecho. Joab era un general, le hizo caso, pero Joab se la estaba cobrando. No estaba contento David. No estaba contento con lo que estaba provocando en la familia. No estaba contento David. Estaba triste. Salió adelante con su deseo, pero estaba triste. Y eso te pasa muchas veces a ti, ¿cierto? Que cometes cosas o haces cosas y logras tu objetivo, pero no estás alegre con lo que estás logrando porque estás provocando otras cosas ahí, familiares, laborales, y te provocan ciertas situaciones, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hace David? Ora, Señor, quiero oír gozo. Quiero oír alegría, porque todo lo que se estaba hablando era de la muerte del hijo, era de la muerte de Urías, era de los problemas familiares, era de las situaciones que se provocaron. Cada vez, escúcheme bien, hay una tristeza del pecado que son las consecuencias del pecado. Siempre que tú pecas va a tener consecuencias, lamentablemente, y son las tristezas por causa del pecado. Son las tristezas por causa del pecado. Entonces Dios también te quiere cambiar tu lamento en danza y tu tristeza en alegría, porque el Señor quiere justamente que no tengas tanta tristeza como consecuencia. Sí. ¿Puedes evitar consecuencias? Sí. ¿Evitando qué? Evitando pecar tanto. Pero a veces nos equivocamos como personas, como humanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner eso delante de Dios y hacer esta oración. Señor, quiero oír gozo, quiero oír alegría y que se recreen o que se sanen los huesos que se ha batido. Aquí hay otro punto más: enfermedad por causa del pecado. Yo sé que a veces hay gente que se enferma, pero no es por pecado, es por desgaste del cuerpo normal, la vista, los huesos, ¿cierto? Pero a veces hay cosas que vienen que son por causa de un pecado. Y ahora él está diciendo: Señor, sáname en los huesos, recréalos, porque está más o menos nomás. Pero es lindo todo esto porque él comienza a orar y dice: esconde tu rostro de mis pecados, verso 9, y borra todas mis maldades. Y el 10 dice, leamos juntos por favor, 1, 2 y 3. Crea en mí, oh Dios, ¿qué necesitaba entonces? Un corazón limpio. Coloque la mano en su corazón, por favor, y dígale al Señor: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto de delante de ti. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu espíritu. Amén. Entonces aquí viene una de las oraciones más poderosas de la Biblia, cuando David comienza a orar por tener un corazón nuevo. ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Señor cuando nos hemos equivocado? ¿Sabe qué tenemos que pedirle al Señor cuando nuestro corazón se llenó de pecado y de maldad? Lávalo, límpialo, renuévalo. Pero a veces no alcanza con lavarlo. A veces no alcanza con limpiarlo. ¿Sabe lo que tenemos que pedir al Señor? Crea en mí un corazón limpio. Créalo, hazlo. Mi corazón no está limpio, mi corazón a lo mejor tiene amargura, resentimiento, odio. Cámbialo, por favor, transfórmalo, por favor, límpialo, por favor. Crea en mí un corazón nuevo. A lo mejor estoy con odio, con rabia, con ira, con enojo, con pleito, con situaciones fuertes en mi vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Estoy pidiendo que me lave, estoy pidiendo que me limpie, estoy pidiendo un corazón nuevo. A lo mejor estás lleno de orgullo, de soberbia, tienes muchos títulos, profesiones, conocimiento, no sé, plata, no sé. Y estás lleno de orgullo, de soberbia, de altivez. Y estás triste, no te das cuenta que es el orgullo. El orgullo es pecado. Entonces David está diciendo: Señor, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio. Pero dice, y un espíritu recto. Porque todos los que estamos aquí tenemos espíritu. Y a veces nuestro espíritu no es correcto, no es recto. Tú puedes ser un hombre de Dios, una mujer de Dios con un espíritu chueco. Ser medio chueco para tus cosas. Inconstante para tus cosas. Como dicen los antiguos, mojigato. ¿Sí o no? A veces, hermano querido, eso hace que nuestro corazón se porte mal. Entonces diga conmigo: espíritu de mojigato, sal fuera de mí.
Ahora toca a su hermano, dígale mojigato, sal fuera en el nombre de Jesús. Y de repente salen un par de hermanos. ¡Miau! No lo estoy maltratando, estoy haciéndolo más ameno. Ahora, si se sintió tocado, ya. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos constantemente y nuestro corazón está muy malo, el Espíritu Santo no tiene dónde habitar. Y el Espíritu Santo, ¿quién estará en su presencia? El limpio de manos y puro de corazón. Para que en alguien repose la unción del Espíritu tiene que estar puro. No puedes pensar, por eso es que yo cuando veo a alguien que está pensando siempre lo malo de la gente, como que yo pienso, digo, el corazón no está tan puro porque tú no puedes estar pensando tan mal de todos. El de allá es malo, este es malo, este es malo. Y eso le pasaba a Isaías. Isaías decía, este es pecador, los primeros capítulos de Isaías, todos eran pecadores. Pero en el capítulo 6, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, él dice, ay de mí, pecador. Porque el mayor grado de encuentro con Dios no es cuando tú te pones por juez juzgando a la gente. Es cuando tú te das cuenta que tú eres el pecador, aunque seas profeta, eres pecador y que necesitas que Dios te purifique. Ese es el mayor grado. Y eso le pasó a Isaías y eso le pasó a David. David está diciendo, Señor, por favor. Pero mira lo lindo de todo esto. Verso 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación. Si perdiste el gozo, el Señor lo quiere hacer volver. Amén. El Señor lo quiere hacer volver. ¿Puede ayudarme ya, Paulita, por favor? Javier, por favor. El Señor quiere hacerte volver el gozo. Si perdiste el gozo, esta noche te vuelve. Si perdiste el gozo por cualquier situación que has vivido, esta noche el gozo te vuelve. Amén. Escuche bien. Y dice David, si tú haces todo esto, Señor, yo ahora le voy a enseñar a los que se están equivocando a que no se equivoquen. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Verso 13. Verso 13. ¿Qué va a hacer? Dígalo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. No está diciendo, Señor, sáname, perdóname, límpiame para yo juzgar a los otros, condenar a los otros. No, está diciendo, les voy a enseñar. Les voy a ayudar a que se vuelvan a ti. Les voy a ayudar a que se conviertan a ti. Les voy a ayudar a que vuelvan a ti. Porque lo mayor que tú puedes hacer es que si alguien se está equivocando, no lo juzgues, no lo condenes, no lo mandes al infierno. Ayúdele a que se vuelva al Señor. No juzgues a tu esposo, a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu tío. No lo juzgue. Bendícelo y ayúdalo a que llegue al Señor. Si hay un hermano en la iglesia que se está equivocando, que se está descarriando, o que se alejó, que está faltando, no lo juzgue, no lo condene, no diga nada. Ore por él y ayúdelo a que se vuelva al Señor. Porque yo te digo, así como David fue tomado de atrás, de los hermanos que se creían más importantes, el Señor puede tomar detrás a alguien y ponerlo al frente de la gente, como lo hizo con David. Amén. Póngase en pie, por favor, rápidamente.